Alumnos y amigos, en esta ocasión vamos a intentar comprender la construcción de tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Y para ello vamos a partir de un ejemplo. Que los datos que tenemos en nuestra pantalla lo vamos a organizar, pero en intervalos de clase. Para lograr esto, primero tenemos que ordenar la información, es decir, ordenar los datos, de menor a mayor de preferencia. En el cuadro que ustedes pueden observar, los datos ya han sido ordenados. Vamos a necesitar el dato pequeño, que en este problema es 54, representa la persona de menor peso, y el dato mayor, que en este caso es de 65 kilogramos, que es la persona que mayor pesa. Estos dos datos son importantes para realizar algunos cálculos previos antes de construir nuestra tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Además, debemos dejar bien claro que el tamaño de la muestra va a representar la cantidad de datos, ya que cada uno de ellos representa a una persona pesada, y si contamos, hay 40 datos, significa que 40 personas fueron pesadas. Bueno, continuando con los cálculos previos, vamos a determinar lo que es el rango recorrido. Esta variable, su cálculo se realiza de la siguiente manera. Se tiene el valor máximo y luego el valor mínimo, y a través de las dos cantidades se hace una resta, y obteniéndose para nuestro ejemplo 11. 11 representa la longitud del recorrido. Además, debemos también hacer el cálculo de la cantidad de intervalos o cantidad o número de clases, que en algunos libros lo mencionan así. Esta variable lo vamos a tratar con más cuidado porque para hallarlo se tienen varias propuestas. Entre las más mencionadas tenemos la siguiente. Por ejemplo, algunos autores sugieren que la cantidad de intervalos o cantidad de clases se obtiene, nosotros lo vamos a representar con la letra K, se obtiene aproximando o igualando al entero más próximo a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esa es una propuesta de algunos autores. Otra de las propuestas, la más usada, es la regla de Sturges, cuyo cálculo se realiza sumando el 1 con el producto entre 3,3 y el logaritmo de la muestra. Algunos autores sugieren que también se puede determinar la cantidad de intervalos de acuerdo al propósito o el interés del investigador. Finalmente, se recomienda que el tamaño o la cantidad de intervalos o el número de clases, bueno, es lo mismo, sea mayor o igual a 5 y menor o igual a 20. Es decir, entre esos valores puede estar o puede escogerse la cantidad de intervalos. En el caso nuestro, para nuestro problema, nosotros vamos a utilizar la regla de Sturges, como ya lo mencioné. Quiero de todas maneras hacer énfasis o reiterar que la letra K va a representar la cantidad o el número de intervalos que vamos a conseguir para poder organizar los datos de nuestro problema. Esto lo vamos a lograr sumando el 1 con el producto entre el 3,3 por el logaritmo de n. N, no olvidemos que representa el tamaño de la muestra, que en nuestro ejemplo viene a ser 40. N representa el tamaño de la muestra. Haciendo los cálculos respectivos, vamos a obtener este valor, cuya aproximación sería de manera conveniente. Acá se hace una aproximación conveniente. En este caso, 6. Entonces, haciendo un repaso del rango recorrido, nos salió para nuestro problema 11, y el número de intervalos que hemos encontrado para nuestro problema es 6. Significa que la cantidad de intervalos de clase que vamos a obtener o vamos a colocar en nuestra tabla van a ser 6. Son 6 intervalos que vamos a utilizar para organizar los datos de nuestro problema.
Bien, hay una variable que debemos calcular que se llama la amplitud interválica. Significa el tamaño, la longitud de un intervalo. O sea, y el cálculo se hace de la siguiente manera. Se va a conseguir a través de la división entre el rango recorrido sobre el número de intervalos o la cantidad de clases. Haciendo las sustituciones respectivas, obtenemos el siguiente valor. También hacemos una aproximación conveniente. Nos sale en este caso 2. Eso vendría a ser el tamaño del intervalo, la amplitud interválica. Bien, ahora sí nos vamos ya a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ya tenemos la cantidad de intervalos, la longitud del intervalo, el tamaño del intervalo. Podemos fácilmente entonces ir construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencia. Como ustedes pueden observar, aparecen dos conceptos relativamente distintos al tema de tabla de distribución de frecuencias sin intervalos que en una sesión explicaba. Acá tenemos los intervalos, la columna de los intervalos y la marca de clase. Los demás conceptos ya lo conocemos porque lo hemos trabajado en la sesión anterior. Bien, vayamos primero a organizar o a ubicar nuestros 6 intervalos, según los cálculos que hemos obtenido. Acá también la mayoría de autores sugieren que el límite inferior sea cerrado y el límite superior sea abierto. O sea, tengamos intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Veamos entonces, acá tenemos cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Los 6 intervalos de la misma manera. Aquí vamos a ubicar el dato más pequeñito que tenemos. En este caso es 54. Y como pueden ver ustedes matemáticamente, interpretando estos símbolos, el 54 va a pertenecer a este intervalo debido a que está cerrado. Cuando está abierto, significa que el dato es un límite, pero no le va a pertenecer al intervalo. Ahora, el límite superior lo vamos a calcular sumándole la amplitud. Y la amplitud nos salió 2, la amplitud del intervalo 2. De la misma manera vamos a conseguir los otros intervalos. Quiero recalcar en esta parte que estoy señalando en su pantalla, que es el límite superior o el extremo de la derecha. Acá el 56 no es parte del intervalo, entonces en el siguiente intervalo tiene que tomarse. Y eso garantiza la continuidad de los datos. ¿Ok? Entonces acá sería 56 más 2, 58. Nuevamente el 58, 60, 60, 62. No olviden que la longitud es 2, por eso se suma 2 al límite inferior para que nos dé el límite superior. 64, 66. Si recordamos, nuestro dato más grande es 65, entonces está dentro de este intervalo. Todos nuestros datos ingresan en estos intervalos de clase, así se le llama intervalos de clase. Bueno, ahora vayamos a la segunda columna donde vamos a calcular la marca de clase. Voy a explicar cómo se calcula la primera marca de clase y las siguientes se van a calcular de la misma manera. La marca de clase viene a ser el punto medio de su respectivo intervalo. ¿Y cómo se ubica o cómo se calcula? Sumando el límite inferior con el límite superior. Y esa suma se divide entre 2. El resultado viene a ser la marca de clase. Repito, el límite inferior, el límite superior, la semisuma, dicho resultado viene a ser la marca de clase. De esa misma manera se calcula la marca de clase de los otros intervalos. Así que la marca de clase del segundo intervalo sería 57, del tercero 59, del cuarto 61, del quinto 63 y del sexto intervalo 65. Ahora nos trasladamos a la tercera columna, que viene a ser la frecuencia absoluta simple. Sabemos muy bien que la frecuencia va a determinar la cantidad de datos que tiene cada intervalo, la frecuencia absoluta simple. Cantidad de datos que hay en cada intervalo.
Bien, pero para ello necesitamos nuevamente visualizar, tener al frente de nosotros los datos para ir contando los datos, por ejemplo, que hay en el primer intervalo. Entonces, visualicemos los datos de nuestro problema. Acá podemos observar que en el primer intervalo estaría el 54, estaría el 55. El 56 no, porque el 56 es abierto y el abierto significa que es límite, pero no le pertenece al intervalo. Por lo tanto, la frecuencia del primer intervalo sería 2. Ahora vayamos al segundo intervalo. Tendríamos al 56, que sí corresponde a ese intervalo. Otra vez 56, ya van 2, corresponde también a ese intervalo. Y el 58 no le corresponde porque es abierto, y vuelvo a recalcar, acá el abierto representa o significa que el límite no pertenece a dicho intervalo. Por lo tanto, tenemos acá 2 de frecuencia. Vayamos ahora al tercer intervalo. Al tercer intervalo le correspondía a 58, acá tenemos 1, vamos contando, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 vendría a ser la frecuencia del tercer intervalo. Ahora vamos al cuarto intervalo. Veamos, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La frecuencia del cuarto intervalo sería 12. Nos trasladamos al quinto intervalo. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tenemos la frecuencia del quinto intervalo, que vendría a ser 15. Y para terminar la frecuencia del sexto intervalo, podemos darnos cuenta del sexto y último intervalo que hay solo 3. Ahí está. Bien, hemos culminado entonces las frecuencias de cada intervalo. Estoy hablando de la frecuencia absoluta simple. Ahora, si nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas simples, vendría a ser el total de datos que tenemos en nuestro problema, que en esta ocasión es 40. Debe coincidir plenamente. Ahora nos movilizamos a hacer los cálculos de las siguientes columnas, que ya son muy conocidas de acuerdo a la sesión anterior, el cálculo de estas columnas. Por ejemplo, acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada. El primero es igual a su frecuencia absoluta simple, la segunda va acumulando, como pueden ver ustedes en su pantalla. Y finalmente, la acumulación final tiene que coincidir con el total de datos que tenemos. Ahora, para calcular la frecuencia relativa simple, vamos a dividir su respectiva frecuencia simple entre el tamaño de la muestra. Es decir, para el primer caso, 2, que es la frecuencia simple, entre 40, que es el tamaño de la muestra. Al dividir, resulta pues lo que ven ustedes en su pantalla, 5 centésimos. El otro resultado es igual porque también es una división entre 2 y 40. El tercero es 15 centésimos, tenemos el cuarto 3 décimos, el quinto 375 milésimos y finalmente 75 milésimos. Si nosotros sumamos estas frecuencias relativas simples, debe darnos 1 o aproximadamente 1, pero en esta ocasión resulta 1 exacto. La frecuencia relativa acumulada, el cálculo también ya lo conocemos,
va a ir acumulando las frecuencias relativas simples. Bueno, el primero es igual al segundo, empieza a sumar. El tercero, suman estos dos. Para el cuarto, estos dos subsiguientes. Para el quinto. Y para el último, el sexto, debe darnos unos porque el acumulado final coincide. Porcentaje simple. Para el porcentaje simple, insistimos en señalar a la sesión anterior porque ahí hicimos los cálculos también. Vamos a multiplicar a la frecuencia relativa simple, la vamos a multiplicar por 100 y vamos a obtener el porcentaje simple. Tenemos a la primera frecuencia relativa simple. Al multiplicarle por 100, obtenemos 5%. A la segunda frecuencia relativa simple, de igual modo. La tercera frecuencia relativa simple por 100 sería 15%. A la siguiente, 30%. A la quinta frecuencia relativa simple que estoy señalando sería 37,5%. Y a la última, 7,5%. Si nosotros sumamos todos los porcentajes simples, nos va a dar el total, que es 100%. De igual modo, el porcentaje acumulado con la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada va a venir sumando y acumulando los porcentajes simples anteriores. El primero se traslada igual, el segundo es una suma de este porcentaje, del primer porcentaje acumulado, con el siguiente porcentaje simple, sería 10%. De igual manera, para el tercero, este porcentaje acumulado con el siguiente porcentaje simple, 25%. Y así sucesivamente hasta llegar al porcentaje acumulado mayor, que es el 100%. Bien, con la práctica que ustedes hagan, con el desarrollo de otros problemas o de otros ejercicios, podrían familiarizarse con el procedimiento. En todo caso, pueden repetir una y otra vez este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el próximo video.